presente trabajo vamos a hablar sobre el papel de la guanilato ciclasa soluble en la conducta sexual de la cerda. El estudio de la conducta sexual de la cerda basa su importancia en que los estrógenos no solamente participan en los eventos reproductivos, sino también participan en otra serie de eventos, como por ejemplo la memoria, los procesos de aprendizaje, el control de la intensidad del dolor y procesos patológicos, como por ejemplo el cáncer cervicuterino en el caso de la mujer, en el humano, el Alzheimer, el mismo proceso de Parkinson, ¿verdad? De tal manera que nosotros, utilizando a la cerda como modelo, hemos basado nuestros estudios en el metabolismo del estradiol. En este esquema, en donde simbolizamos la membrana de las células del sistema nervioso, nosotros podemos poner el antecedente de nuestros trabajos, ¿verdad? En donde mostramos que el estradiol pues es capaz de actuar sobre un receptor que hasta hoy día no ha sido identificado sobre la membrana y poder así ejercer su transducción de señalización a través de la sinasa C y la sinasa G, actuando por supuesto sobre el DNA de la célula. Algunos otros datos en la literatura existentes han mostrado que el estradiol puede ejercer su acción también a través de interactuar directamente con el DNA atravesando la membrana celular y la membrana del núcleo o actuando a través de un receptor en la membrana nuclear. En base a estos antecedentes, nosotros generamos como hipótesis la posibilidad de que la guanilato ciclasa soluble pudiera estar también participando en la inducción de la conducta sexual. De tal manera que diseñamos un experimento en donde, siguiendo la ruta del óxido nítrico, en un primer experimento, utilizando un inhibidor del óxido nítrico del óxido nítrico sintetasa, ¿verdad? Evaluamos este procedimiento. En este trabajo que les voy a presentar es un trabajo también parcial, en donde utilizamos un inhibidor del GMP cíclico. Anexo, ¿verdad? O simultáneamente estamos ahorita desarrollando otro par de experimentos en donde estamos inhibiendo la sinasa G y la sinasa dependiente de mitógeno, que son las otras rutas por las cuales podría estar suponiéndose el disparo de la conducta sexual. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar la participación del guanilato ciclasa soluble en la conducta sexual de la cerda. El experimento se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la granja porcina, y en el laboratorio de neuroendocrinología de nuestra universidad. La universidad está situada en kilómetro 5.5 de la carretera a Los Cabos y hay tiene una precipitación anual la zona de 200 milímetros anuales, es decir, hay un clima muy seco, ¿verdad? La humedad relativa anda alrededor del 40 al 60%, ¿sí? Con una temperatura promedio de 24 grados centígrados anuales, ¿verdad? Para el experimento utilizamos 36 cerdas de la raza Landra sin experiencia sexual y con un promedio de 100 a 110 kilos de peso y entre 180 y 190 días. Todas las cerdas fueron ovariectomizadas, ¿verdad? Pues con los procedimientos normales, ¿verdad? Con una incisión en la línea media, y una vez ovariectomizadas fueron regresadas a la granja. 30 días después fueron nuevamente anestesiadas con un anestésico de corta duración, ¿verdad? Con la intención de poder colocar una sonda endotraqueal de 9.5 milímetros y 37 centímetros de largo para proceder a
ya no quiere amigo. Para proceder a colocarlas en un aparato estereotáxico con la utilización de anestésico general, ¿verdad? Inhalado en base a isoflorano. Se hizo una incisión en la zona frontal para exponer el punto denominado como brecma, ¿verdad? Se utilizó el atlas estereotáxico publicado por Bernadette en el 2001 y las coordenadas de implantación fueron interaural 8 milímetros y brecma menos 6 milímetros. El área de implantación fue el ventrículo lateral derecho, enmarcado en el círculo en el diagrama. La siguiente, por favor. Sí, y para todos los procedimientos, ¿verdad? Pues se puso atención a las leyes mexicanas de protección a los animales, ¿verdad? Sí, la siguiente, por favor. Los tratamientos fueron completamente al azar y se diseñaron 2 experimentos. Uno de ellos, o el primero, fue para evaluar los efectos no específicos del ODQ. El ODQ es un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble y comparado con el vehículo en el que utilizamos solamente los vehículos, precisamente los vehículos, ¿verdad? Y este experimento se diseñó para evaluar efectos no específicos. En un segundo experimento, la siguiente por favor, se dividieron los animales en cuatro grupos. En un primer grupo se utilizaron los vehículos del estradiol, ¿verdad? Y el vehículo del ODQ, del inhibidor. La dosis del estradiol utilizada fueron de 16 microgramos, ¿verdad? Para el caso del grupo en el que utilizamos estradiol. Esa dosis es la dosis efectiva media, pues identificada en trabajos previos en una relación dosis-respuesta efectuada en una cantidad de animales, ¿verdad? En el segundo grupo utilizamos el vehículo más la aplicación del ODQ, 66 microgramos diluidos en 100 microlitros. En un grupo número 3 evaluamos el efecto del estradiol libre más el vehículo del ODQ, y en el grupo experimental, el grupo que esperábamos observar la respuesta, utilizamos el estradiol libre más el ODQ, el inhibidor de la guanilato ciclasa. La siguiente, por favor. Posterior a la administración, ¿sí? 24 horas después, las cerdas fueron evaluadas en un corral experimental, en donde evaluamos el cociente de inmovilidad. Y el cociente de inmovilidad está constituido por el número de reflejos de inmovilidad positivos dividido entre el número total de evaluaciones, que en este caso fueron 10, multiplicado por 100, ¿verdad? En el corral experimental colocamos animales sexualmente maduros, ¿verdad? Machos maduros, ¿sí? Y se midieron también las conductas proceptivas y de rechazo. Sí, esta evaluación se realizó a la hora 24, ¿sí? Que consideramos como la hora 0, inicio del experimento, a la hora 12 y a la hora 24. La siguiente, por favor. Sí, posterior al experimento, los animales fueron sacrificados y se evaluó la precisión del implante en el ventrículo lateral derecho. Esta evaluación se hizo a través de la aplicación de un colorante a través de la cánula implantada y la aparición en la médula espinal de la coloración pues nos indicaba un implante correcto, ¿verdad? Cuando hubo duda del implante, los animales o era seccionado el cráneo, ¿verdad? Para exponer el ventrículo lateral derecho y poder observar ahí la posible precisión del implante. Los animales que no estaban bien implantados pues fueron eliminados del experimento, ¿verdad? La siguiente, por favor. Los resultados, en el caso del primer experimento, era solamente evaluar la posibilidad de efectos secundarios, ¿verdad? No hubo efectos secundarios, por tanto decidimos utilizar la dosis propuesta, ¿verdad? Y en el caso del experimento número 2,
pues podemos ver o podemos observar aquí en el caso del grupo 4 tratado con el estradiol libre más el inhibidor de la guanilato ciclasa, vemos a la hora cero una disminución, con un 17 más menos 10 puntos, ¿verdad? De inmovilidad, es decir, a medida que aumenta el número, quiere decir que la cerda está más inmóvil, ¿verdad? Como podemos ver en el grupo 3, con un 73 más menos 34, lo que muestra que el efecto del estradiol está haciendo su papel de inducir la conducta de inmovilidad, ¿verdad? Mientras que en el grupo 4, cuando aplicamos el ODQ, hay una disminución, hay una inhibición importante de la conducta sexual, ¿verdad? Mientras que para la hora 12 y 24 se ve una recuperación importante, es decir, solamente estamos observando una inhibición al momento del disparo de la conducta sexual. La siguiente, por favor. Sí, esto pues nos da o nos permite inferir que la guanilato ciclasa está participando en la conducta, en el disparo de la conducta sexual. Sin embargo, sabemos que el receptor de la guanilato ciclasa hasta hoy día es el único receptor mostrado para el óxido nítrico. Sin embargo, pues aún no podemos decir que el óxido nítrico está participando, por eso tenemos corriendo otros dos experimentos con el KT5823, que es un inhibidor de la sinasa G, y el PD 98059, que es un inhibidor de la sinasa dependiente de mitógeno, que podrían ser posiblemente las otras dos vías por las que pudiera estarse presentando la conducta sexual, ¿verdad? La siguiente, por favor. Como conclusión, podemos decir entonces que la guanilato ciclasa participa en la inducción de la conducta sexual y sin duda alguna, ¿verdad? La conducta de estro es una conducta muy compleja en la que participan una serie de mecanismos, ¿sí? Que si no se ejecuta uno, ¿verdad? Pues podrá ser suplida por otra serie de estrategias, ¿verdad? Que a final de cuentas es una conducta que asegura la continuidad de las especies. La siguiente, por favor. Bueno, pues muchas gracias, es nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta, estamos a su disposición. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta para el doctor Juan Manuel. No sé si alguien tenga alguna. Hola, soy Cindy de la UAM Xochimilco. Mi pregunta, muy interesante la plática. Mi pregunta solo sería, ¿cómo usted nos podría explicar si es a través del receptor de membrana de estradiol o podría ser a través del citoplasmático o el intranuclear? O sea, ¿qué vía de señalización estaría llevando con los resultados que usted obtuvo? Gracias. ¿Me podrías poner la segunda diapositiva, por favor? Sí. Sí, bien, este trabajo es una secuencia de otra serie de trabajos, ¿verdad? En un primer trabajo en donde mostramos con la línea roja lo que usted pregunta, ¿sí? Nosotros utilizamos K7, K9 y el K089, que son inhibidores inespecíficos. En el caso del K7 es un inhibidor de la sinasa A y de la sinasa C. En el caso del K9 es un inhibidor de la sinasa A y la sinasa G, ¿verdad? Y finalmente utilizamos el K89, que es un inhibidor de la sinasa A específicamente, ¿verdad? Entonces, por un procedimiento de descarte, ¿verdad?, nosotros pudimos inferir que la sinasa A no participa en la señalización a través de segundos mensajeros, ¿verdad? Y nos situaba a la sinasa C y a la sinasa G
como partícipes en la inducción de la conducta. Sin embargo, cuando nosotros pusimos o inhibimos la sinasa G, ¿verdad?, pudimos ver que había una disminución en la conducta sexual, ¿verdad? Para corroborar esto, utilizamos el dibutiril GMP cíclico y logramos incrementar la respuesta de conducta sexual, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos asegurar que sinasa C y sinasa G están participando. Con la participación de sinasa G nos habría la posibilidad de que participara guanilato ciclasa soluble, ¿verdad? Sí, ya no el efecto membranal, sino el efecto citosólico ahora, ¿verdad? Sí, de tal manera que en este segundo experimento o en esta secuencia de experimentos estamos evaluando ahora esta posible ruta. Con la inhibición de ODQ podemos asegurar que GMP cíclico está participando, ¿verdad? Sí, pero esto nos lleva a la posibilidad de que el óxido nítrico también lo esté haciendo, induciendo la conducta, disparando al menos la conducta sexual, ¿verdad? Sí, estos resultados pues son los, digamos, son punta en la cuestión de los estrógenos, ¿verdad? Porque hay un avance mayor en la evaluación, por ejemplo, de la progesterona, ¿verdad? Que ese es otro mecanismo diferente. Sí. Pues agradecemos la presentación del doctor Ramírez y le entregamos su constancia. La siguiente presentación va a estar a cargo del doctor Ricardo Vicente Pérez y trata del comportamiento reproductivo de corderas suplementadas con concentrado rico en ácidos grasos poliinsaturados. Ok, buenos días, gracias por su asistencia. El día de hoy ya mencionó el tema que voy a presentar. A manera introductoria, voy a comentar dos aspectos muy importantes en el manejo del control de la reproducción en ovinos. Generalmente hay dos sistemas que utilizamos para controlar la reproducción en ovinos. En el caso de control hormonal, que mucho se va a hablar el día de hoy sobre eso, y métodos naturales que se utilizan para inducir la reproducción o favorecer aspectos reproductivos. En el caso de los métodos naturales, se supone que son amigables con el ambiente y es ahí donde se habla de cuestiones de ganadería sustentable. En este método existen tres sistemas que son señales sociosexuales, donde se utilizan hembras, machos, que favorecen la reproducción en las hembras, alimentación estratégica y nutrición y selección genética. En mi caso particular voy a hablar sobre alimentación estratégica. Cuando hablamos de alimentación estratégica o alimentación focalizada, vamos a estar hablando sobre cuestiones de interacción, nutrición y reproducción. No obstante, para utilizar estos tipos de mecanismos es necesario tener un conocimiento sobre fisiología de la reproducción. Los objetivos de utilizar una nutrición focalizada es básicamente tres puntos muy importantes, que es el control controlar algunos eventos reproductivos muy importantes, que es que hacer que los hatos ganaderos
las pariciones coincidan en ciertas épocas favorables donde existan alimentos para las crías, maximizar el número de animales nacidos. En este caso se incide sobre el desarrollo folicular, las tasas de ovulación y, por supuesto, evitar pérdidas embrionarias post-fertilización. Asimismo, asegurar la sobrevivencia del recién nacido, que particularmente esto se trabaja en cuestiones del periparto. Los primeros dos aspectos muy importantes en el cual podemos incidir sobre el número de crías que nacen, porcentajes de gestación, vamos a enfocarnos particularmente en la etapa antes y después de la concepción. Generalmente en este periodo tratamos de incidir sobre, en el caso de machos, la producción de espermas, en el caso de las hembras, sobre el desarrollo folicular y tasas de ovulación. Después del empadre permitimos que se eviten las reabsorciones embrionarias, la programación placentaria, el crecimiento fetal. En este caso, aquí, como les mencionaba, es la parte donde podemos incidir muy favorablemente para mejorar algunos aspectos o parámetros reproductivos, como es las tasas de ovulación, porcentaje de gestación, fertilidad, prolificidad, porcentaje de partos dobles. Inclusive, la alimentación focalizada puede inducir o estimular el estro y sincronizar el estro. Convencionalmente la suplementación ha sido utilizada en dos principales, que es la suplementación de energía, suplementación de proteína o inclusive combinando ambos. Lo que se trata de hacer en este sentido es modificar o hacer cambios en el estado corporal para ejercer efectos sobre alguna respuesta reproductiva. Comúnmente lo conocen como efecto estático, dinámico o agudo. Relación de cambios de peso vivo con acción sobre hormonas y cuestiones reproductivas. Otro suplementos que se utilizan, no muy convencionales, que se están introduciendo, es, además de estos suplementos, adicionar alimentos funcionales, aminoácidos o ácidos grasos. Generalmente lo que hacen estos componentes es incidir directamente sobre la función ovárica o sistema de algunas hormonas reproductivas. Los ácidos grasos poliinsaturados se han relacionado con algunos parámetros reproductivos en rumiantes, mayormente en bovinos y en menor grado en ovejas. En el caso, generalmente, los ácidos grasos poliinsaturados van a estar relacionados con la producción de algunas hormonas reproductivas y algunos metabolitos, inclusive van a favorecer el desarrollo folicular y las tasas de ovulación. En este sentido, van a favorecer la prolificidad, los porcentajes de gestación y el reinicio de la actividad reproductiva en el periodo posparto. En ovejas también se han hecho algunos estudios y han incidido sobre prolificidad y porcentajes de gestación. En términos generales, el mayor conocimiento que se tenga sobre el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados sobre la reproducción es en bovinos, en ovejas de lana adultas y en menor grado con ovejas de pelo multíparas o adultas. No se encuentra en la literatura el efecto de ácidos grasos poliinsaturados sobre la conducta de estro en ovinos, pero sí sobre la concentración de algunas hormonas reproductivas. Entonces, nos hace pensar o plantearnos la hipótesis de que los ácidos grasos poliinsaturados pueden favorecer la actividad estral en las ovejas. En este sentido, el objetivo del estudio es evaluar el efecto de la suplementación de concentrado rico en ácidos poliinsaturados alrededor de la concepción sobre la actividad estral y eficiencia reproductiva en corderas Catadin.
El estudio se realizó en Ayutita, en el rancho El Tilzapote, que se ubica al norte de la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Se utilizaron un total de 46 corderas con peso promedio de 43 kilos y una edad de 7 meses. La época en la que se realizó el estudio fue en época reproductiva, a final entre septiembre y octubre. El total de ovejas se dividieron, se bloquearon de peso vivo para asignarlos a dos tipos de tratamiento. El tratamiento consistió en enriquecer de ácidos grasos poliinsaturados al suplemento que se utiliza como Fluchen o el suplemento alimenticio alrededor de la concepción. En este sentido se hicieron dos grupos de tratamientos: el testigo, corderas alimentados con ensilado de maíz, más 400 gramos de concentrados sin ácidos grasos poliinsaturados. Y en el caso del suplementado con ácidos grasos poliinsaturados, se les formuló con una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados. Cabe destacar que el suplemento se formuló isoenergética e isoproteica. Para adicionar los ácidos se utilizó una combinación de aceite comercial que incluía aceite de girasol, aceite de canola y aceite de soya. El suplemento se proporcionó por 45 días, 7 días antes y durante 35 días de empadre por monta natural. Durante este periodo, durante el empadre, se introdujeron los machos diariamente, por la mañana a las 7, 8 de la mañana y en la tarde 5, 6, 7 de la tarde, con el objeto de empezar a identificar los animales que entraban en estro. Todos los animales que entraban en estro se les daba la monta y eso se hizo sucesivamente. Durante este periodo se fueron registrando los estros, se marcaron para no volver a registrar, solamente se registró el primer estro. Posteriormente, a los 30 días se hizo un diagnóstico de gestación y se recolectaron algunas variables al parto, como es número de crías por oveja, y al final se obtuvieron las siguientes variables: ovejas en estro, días al estro, distribución de estro durante las 5 semanas de suplementación, porcentaje de gestación, porcentaje de partos, prolificidad, fertilidad, fecundidad y porcentaje de partos simples y dobles. Se realizó un análisis de chi cuadrada para en el caso de variables expresadas en porcentaje, el análisis de varianza para variables cuantitativas se realizó para las variables cuantitativas y se declararon diferencias a una probabilidad de 0.05, menos 0.5. En el caso, vamos a iniciar con algunos de los resultados que se obtuvieron. Estos fueron la distribución de estros durante las 5 semanas, 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso, observamos que un número considerable, alrededor del 49%, 48, 49% de ovejas que estaban suplementadas con ácidos grasos presentaron actividad en la primera semana. Con respecto a animales que se consideraron como testigo, que fue en una menor proporción. Cabe destacar que en las siguientes semanas las ovejas testigo naturalmente ya presentaron su actividad estral. En la segunda semana, alrededor de primera y segunda semana, ya en total había un 60% de animales en estro, considerando suplementadas y no suplementadas. Bajo condiciones naturales es lo que se ha reportado en corderas. Cuando juntamos ya la presencia de estro o el estro acumulado, solamente encontramos la diferencia en la primera semana, el grupo considerable de suplementadas, y ya la segunda semana, dado que en la segunda semana ya los animales testigos, entonces ya se fueron similares en segunda, tercera, cuarto. Y al final de cuentas, en las 5 semanas, los animales, el 98% presentaron actividad estral.
Cabe mencionar que los ácidos grasos poliinsaturados han sido relacionados con la producción de prostaglandinas y algunas otras hormonas. En el caso de favorecer la inducción del estro más temprano, puede estar relacionados a una ruptura temprana del cuerpo lúteo, que es lo que hace en el caso de mayor concentración de prostaglandinas. En el caso de comportamiento reproductivo, como se mencionaba, el 98% de las borregas presentaron estro durante las 5 semanas de empadre. Algo interesante, dado que un grupo considerable de ovejas suplementadas con ácidos grasos presentó estro en la primera semana, hacen que el promedio de días al estro después de haber introducido a los machos se reduzca en 7 días, dando un promedio de 10.3 días, y en el caso de las ovejas testigo está dentro de una media, que digamos que dentro de las primeras 2 semanas. Las otras variables reproductivas no fueron afectadas por la suplementación de ácidos grasos poliinsaturados. Una de las conclusiones principales que nosotros podemos hacer es que la suplementación de concentrado ricos en ácidos grasos poliinsaturados no afecta algunas variables reproductivas, pero promueve que el estro presente 7 días más temprano. Los resultados del presente estudio son de gran importancia, ya que la tendencia en los últimos años es reducir el uso de hormonas sintéticas para el control de la reproducción, de tal manera que la producción de este sector ganadero sea más amigable. Cabe destacar que el uso de hormonas hace que la reproducción tenga más costos, que los costos de producción sean más elevados. Entonces, eso es lo que tratamos de generar ciertas estrategias adicionales para controlar la reproducción. Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adrián Guzmán, de la UAM Xochimilco. Usted menciona que probablemente el efecto de adelantar o de incrementar el porcentaje de estros en la primera semana está asociado al efecto de los ácidos grasos poliinsaturados con la síntesis de prostaglandinas, que inducen la ovulación más temprano. Sin embargo, el comportamiento estral, lejos de que se dé la ovulación, depende más del desarrollo folicular que se dé previo a la ovulación, o de tener un folículo suficientemente apto para que ovule. Además, según lo que entendí, quizá lo malentendí, la suplementación se inició 7 días antes de ingresar el cordero. Entonces, ¿qué otra posibilidad podría haber, además del efecto sobre la síntesis de prostaglandinas? Una de las cuestiones favorables que da a suplementar con lípidos, en el caso del aceite, es que incidimos sobre lipoproteínas, lo que al fin de cuentas puede estar relacionado con el desarrollo folicular precisamente. Entonces, podría estar relacionado con eso. Bien, pues agradecemos la participación del doctor Vicente y le entregamos su constancia. Gracias. Respira. A continuación, la siguiente plática tendrá
lleva por título Evaluación de 2 sistemas de cultivo in vitro de embriones bovinos por la ingeniero Sandra P. Reynoso. Hola, buenos días. Bueno, como ya les comentaron, voy a hablarles de evaluación de 2 sistemas de cultivo in vitro de embriones bovinos. La producción in vitro de embriones se ha considerado como una de las eficaces comercialmente viables para promover la mejora genética de los embriones bovinos. Una forma de facilitar el seguimiento y evaluación del desarrollo embrionario es a través del cultivo de forma individual. Sin embargo, diversos estudios han demostrado… ¿Sí se escucha? ¿No? Okay. Sin embargo, diversos estudios han demostrado el fracaso de cultivo de los embriones en forma separada, ya que al encontrarse en una microgota de medios de forma individual no se benefician de los factores parácrinos que secretan otros embriones de las mismas gotas y que se acumulan y cuando se hace el cultivo convencional en grupos. Les voy a hablar del sistema Wall. El sistema Wall on the Wall, también conocido como sistema Wall. Este permite el cultivo individual, el tiempo de compartir el mismo medio de los embriones, generando un ambiente de microgotas que le rodea al embrión y genera también un ambiente que favorece el desarrollo de cada uno de los embriones, o sea, comparten un mismo microambiente, pero están juntos pero no revueltos, están separados, o sea, bueno, aquí podemos observar, bueno, no se observa, pero son 25 pocitos, se llama wall porque originalmente se empezó a trabajar con las gotas con las cajas de IVF en los pocitos y por eso le pusieron el nombre de wall, porque en el mismo pozo hicieron lo que fue el otro pocito. No avanza. Okay. Además tenemos la ventaja sobre el sistema convencional de poder identificar cada uno de los embriones, lo que facilita el seguimiento individual y desarrollo desde el estadio del cigoto, registro desde el tiempo de las divisiones celulares y el estadio, lo que permite una mejor evaluación de calidad embrionaria. Se tienen registros que a partir del embrión que se desarrolla primero, o sea, vamos a producir mejores blastocistos y más rápido y de mejor calidad cuando obtenemos la primera división de lo que es el embrión. Nuestro objetivo fue evaluar el desarrollo y calidad embrionaria de bovinos producidos in vitro en los 2 sistemas, microgotas y sistema WOP. Aquí podemos ver el sistema de microgotas y el sistema WOP. Para el sistema de microgotas utilizamos lo que son 100 microlitros de medio de cultivo, 100 microlitros. En cada gota se utilizan, ponemos una cantidad de 10 embriones por gota y en el sistema WOP tenemos 25 pocitos, entonces utilizamos 25 embriones por cada pocito. Material y métodos. El trabajo lo realizamos en el Centro Nacional de Recursos Genéticos de INIFAP. Los medios utilizados en el experimento fueron IBM. El IBM fue el medio de maduración. El FCDM fue el medio que utilizamos para fertilización in vitro. El CDM1 fue el medio que utilizamos para cultivo embrionario temprano. Y el CDM2 fue el medio que utilizamos para cultivo embrionario tardío. Todos los medios fueron suplementados con BCA libre de ácidos grasos. Igual los medios de cultivo los elaboramos en el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Bueno, y los ovarios los obtuvimos a través del Rastro Municipal de Guadalajara.
Utilizamos, como ya les comenté, utilizamos ovarios del rastro de Guadalajara. Los folículos que utilizamos son de 3 a 6 milímetros. Para aspirar lo que es el líquido folicular usamos una aguja de 18G con una jeringa de 18 ml. Todo el líquido folicular que obtuvimos lo pusimos en un tubo cónico de 50 ml a 38 grados centígrados, una temperatura de... Y después de eso esperamos que se sedimente. Y ya que se sedimenta, tomamos lo que es todo el paquete celular y lo ponemos en una caja Petri, ya sea cuadriculada o caja redonda, para hacer la evaluación de los ovocitos. Lo que queremos ahí son ovocitos inmaduros para hacer el proceso de la fertilización in vitro. Lo que buscamos son ovocitos que tengan un citoplasma uniforme, granular y rodeado de una masa compacta de células cumulares. Ahí también lo que hacemos es la evaluación, porque podemos encontrar ovocitos desde desnudos, degenerados, expandidos, y queremos obtener solamente lo que son los ovocitos de buena calidad para nuestro experimento. ¿Sí? Bueno, para realizar lo que es la maduración, lo que hicimos es usar el medio de IBM. Para usar el medio del IBM tenemos que tener muy en cuenta que los medios, antes de usárselos, debemos de equilibrarlos en la incubadora de CO2 al 5% de oxígeno en aire. Los suplementamos con LH, FSH, estradiol, cisteamina y factores de crecimiento epidermal. Para la maduración tenemos una duración alrededor de 23 horas. Los ovocitos maduros, después de la maduración, vamos a proceder a hacer lo que es la fertilización. Lo transferimos al medio de FCDM, que es el medio de fertilización in vitro. Ya los ponemos en el medio FCDM con cultivo de espermatozoides para ser fertilizados durante 18 horas. Para hacer la capacitación espermática realizamos lo que son columnas de PERCOL de 90 y 45%. Y ajustamos la concentración final de espermatozoides de 1 por 10 a la 6 de espermatozoides por ml por ovocitos. Y ya finalmente lo que hacemos es transferirlos al medio de cultivo temprano. Para transferirlos al medio de cultivo ahí ya hacemos lo que es la separación en microgotas. Ay, perdón, se me fue. Ya aquí lo que hacemos, ya en el medio de cultivo, hacemos lo que son las microgotas. Ya como ya les había comentado, son 10 presuntos cigotos por gota en el estadio de microgotas, y para el sistema de Wald utilizamos 25 cigotos en 125 microlitros. Cultivados por 56 horas, igual en la incubadora el 5% de CO2 y el 90% de nitrógeno. Y para finalizar nuestro proceso, ya lo que hacemos es una evaluación en el cultivo de microgotas. Lo que hacemos es hacer la evaluación de embriones. En esta etapa ya podemos detener nuestros embriones de más de 6 células. Hay algunos embriones que se quedan en 2 células, en 4 células, no se fertilizaron. Todo eso lo vamos a desechar y solamente vamos a pasar al siguiente paso, los que son los de más de 6 células. Esto se refiere respecto a los en el trabajo de microgotas. En el sistema WALL lo que hacemos, dejamos todos los embriones, o sea, no hacemos la evaluación que hacemos en el sistema de microgotas. Y para la evaluación del desarrollo embrionario se registraron las siguientes variables: porcentaje de división embrionaria, embriones de 6 células o más blastocitos al día 7 y 8, y la calidad de los mismos de acuerdo a Bob Mapleton.
La unidad experimental consistió en el porcentaje de respuesta de embriones puesto con el cultivo de cada tratamiento. Se realizaron 16 repeticiones del experimento. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza con un diseño completamente al azar, usando un procedimiento de GLM previo al análisis de los datos expresados como proporción que no se cumplieron con los supuestos de la normalidad, fueron transportados al arco seno para ser analizados con GLM y posteriormente se retransformaron los valores reales y se expresaron como porcentaje de los resultados. Bueno, como podemos observar, resultados y discusión. Como podemos observar, bueno, esto fue el desarrollo embrionario de producción in vitro de diferentes sistemas de cultivo, el sistema de microgotas y el sistema WOP. Como podemos observar, no tuvimos variaciones significativas en ninguno de los sistemas, tanto en división embrionaria tuvimos los mismos, en embriones de más de 6 células tampoco tuvimos diferencias significativas, blastocistos al día 7 tampoco tuvimos diferencias significativas y blastocistos al día 8. Por lo tanto, en la calidad de blastocistos al día 7, ahí tuvimos algunas diferencias, tanto en el de gotas, en el de microgotas y sistema WO. Tuvimos mejor calidad de blastocistos producidos al día 7 en el sistema WO. Entonces quiere decir que nos funcionó mucho mejor usar el sistema WO que el sistema de microgotas, que es el convencional. La siguiente. Y por lo tanto en la producción de embriones el día 8, o sea, tuvimos la misma tendencia, que los mejores blastocistos, la calidad de mejor fueron en el sistema WO. Se ha observado que los embriones son más sensibles a los factores adversos del cultivo cuando estos son cultivados de forma individual o de grupo muy pequeños con respecto al cultivo de grandes grupos, debido a que los embriones se encuentran muy cerca y los factores secretados por el embrión actúan de forma paréncrina en embriones vecinos, por lo que se promueve un efecto de factores teóricos de manera comportamiento sucesivo del embrión, donde el tracto reproductivo de las hembras es el que proporciona este factor. Sin embargo, el cultivo grupal también ofrece la desventaja y el posible efecto perjudicial del ovocito no fertilizado y embriones muertos en gotas de cultivo. O sea, también tenemos la desventaja de algunos embriones que se mueran generan toxinas y en el grupal. En las microgotas tenemos esa desventaja que los embriones al generar toxinas va dañando los demás embriones. Y en el sistema WOP no tenemos esa desventaja porque están individuales pero comparten el mismo microclima que les puede generar por las, ¿cómo se dice?, las opciones parácrinas, o sea, genera factores de crecimiento a los embriones, o sea, comparten el mismo medio, pero al estar en las cajas WO no permiten que salgan las toxinas. Por ejemplo, ahí no hacemos la separación y evaluación de embriones muertos. Los resultados obtenidos permiten concluir que el sistema WO, además de producir un mayor porcentaje de embriones de mejor calidad, ofrecieron además la posibilidad de dar un seguimiento individual y desarrollo a cada uno de nuestros embriones. Podemos evaluar nuestros embriones desde el momento de la fertilización, podemos ver todo su desarrollo individualmente, o sea, para nosotros está mejor usar el sistema WO que el sistema convencional.
Los resultados del presente trabajo confirman la facilidad del sistema WOW, que en otras funciones sirve para poder detectar anormalidades en el desarrollo embrionario de manera individual, que no es fácil detectar cuando se trabaja en los cultivos en grupo. El primer autor agradece al Centro Nacional de Recursos Genéticos las facilidades para realizar el presente estudio, con el cual presentó su licenciatura, trabajo de licenciatura. Ya, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Sí. Hola. No entendí muy bien, a lo mejor es que no lo entendí yo, pero dices que cuando estaban todos cultivados en grupo, en las microgotas, sí extraías los embriones que se fueran muriendo y los que fueran de mala calidad. Y en los que no, en los del sistema WOW, no los sacabas. ¿Hay alguna imposibilidad física por qué no los sacabas? ¿Y por qué dices que no afectarían las toxinas si sí están compartiendo un mismo medio y estás dejando todas esas estructuras? ¿Por qué no afectarían? Porque en el sistema grupal los embriones tienden a juntarse y en el sistema WOW quedan separados. O sea, tienen una separación como de 165 milímetros de separación y aparte la cajita WOW, el pocito donde va cada embrión, tiene o sea, están completamente separados. O sea, no están juntos como en el sistema grupal. Sí, pero no, o sea, las toxinas no se van a salir todas de su micropocito. La manipulación es más difícil para manipular los embriones. Como pueden ver, la cajita es muy, muy pequeña. Cada pocito es de 286 milímetros, entonces es muy difícil manipular. Lo que hacemos sí es cambiar el medio, lo refrescamos el medio para evitar también esa contaminación. Y entre menos manipulación tengamos en nuestros embriones es mucho mejor. Bueno, nos agradecemos la presentación de la ingeniera Sandra y le entregamos su constancia. Bien, a continuación se presenta el trabajo La FSH estimula la síntesis de S1P a través de la activación de proteína sinasa en células de la granulosa de bovino a cargo de la doctora Cindy. Hola, buenos días. Bueno, como el título lo dice, esta presentación está enfocada a presentar evidencias y resultados muy particulares sobre un proceso fisiológico importante a nivel reproductivo, que es el desarrollo folicular. Entonces vamos a empezar dando una pequeña introducción para que todos estemos siguiendo el hilo de la presentación. Entonces, tenemos que el desarrollo folicular es un proceso complejo y que la importancia de este proceso es obtener un folículo que ovule y que después sea fertilizado.
El folículo es la unidad que es, que es este que tenemos aquí, es la unidad funcional y estructural del ovario. En él podemos encontrar la célula germinal femenina, que es el ovocito, o de la hembra más bien, que es el ovocito, y está conformado por capas de células de la teca externa, interna, células de la granulosa, un antro folicular y bueno, como ya les había mencionado, el ovocito. Sin embargo, durante el desarrollo folicular, este folículo tiene dos principales destinos. Uno es, como ya les había mencionado, el éxito que pueda ovular y el otro es que pueda sufrir un proceso degenerativo, paulatino e irreversible con el cual el folículo va a perder su capacidad o sus características funcionales y estructurales, es decir, se va a perder, va a morir por un proceso fisiológico que es la atresia. Ya entendiendo un poco a grandes rasgos lo que es el desarrollo folicular, tenemos que para que el éxito del desarrollo folicular depende de la participación de diferentes hormonas y factores de crecimiento, dentro de los cuales destacan las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la LH, y diversos factores de crecimiento como el factor de crecimiento parecido a la insulina y el factor de crecimiento endotelio vascular. Si nos damos cuenta, en esta imagen vemos la importancia que tienen estos hormonas y factores de crecimiento en las diferentes etapas del desarrollo folicular, desde el reclutamiento hasta la etapa de dominancia. Una de las hormonas más que tienen mucha importancia en etapas tempranas del desarrollo folicular es la hormona folículo estimulante, ya que estimula, como bien se los pongo en esta diapositiva, al unirse con su receptor de membrana acoplada a proteína G en células de la granulosa, activa a una enzima que es adenilato ciclasa, estimula la síntesis de AMP cíclico y activa una proteína que es la proteína sinasa A, la cual va a tener diferentes funciones, dentro de las cuales destacan esteroidogénesis, pero por otro lado la proliferación y crecimiento. ¿De qué? Pues con eso favorece que el folículo crezca y puedas alcanzar las siguientes etapas del desarrollo folicular. Sin embargo, además de lo que yo ya les he presentado sobre las gonadotropinas, específicamente FSH, se conoce ya la participación de otras moléculas implicadas en procesos proliferativos. Estas moléculas son los esfingolípidos. Sabemos que los esfingolípidos tienen efectos o su característica principal es ser componentes estructurales de membrana plasmática. Sin embargo, se conocen ahora ya sus funciones como segundo mensajero. Existen diferentes esfingolípidos como segundos mensajeros, sin embargo, hay uno muy particular porque favorece proliferación y sobrevivencia. En otros tipos celulares, en células no ováricas, se conoce que diferentes estímulos como factores de crecimiento, algunas hormonas, a través de la interacción con su receptor, activan una proteína sinasa C, la cual estimula la activación de este esfingolípido que yo les menciono, para favorecer crecimiento, sobrevivencia y proliferación. Otra particularidad de este esfingolípido es que puede salir de la propia célula y actuar a nivel de membrana, estimulando los mismos efectos que les acabo de mencionar. Para no sacarlos de contexto, quiero nada más que pongan mucha atención en que si esto sucede en células no ováricas, recientes estudios demostraron que tanto en células de la granulosa como en células de la teca de folículos dominantes sanos y atrésicos de bovino, particularmente en folículos sanos, hubo un incremento en las concentraciones de esfingosina 1-fosfato, en esta parte, respecto a los atrésicos. Eso quiere decir que este esfingolípido tiene efectos importantes a nivel del desarrollo folicular y no solamente hormonas y factores de crecimiento como ya lo habíamos mencionado. Estos resultados dieron la pauta a estos siguientes estudios muy interesantes donde nos mencionan
que la hormona folículo estimulante, con 1 nanogramo por mililitro de FSH, vean, estimula la síntesis de este esfingolípido. Y esto fue corroborado gracias a una prueba de Western blot, donde vemos que FSH estimula la fosforilación de la enzima que se encarga de convertir a esfingosina 1-fosfato. Por otro lado, vemos aquí que la adición de esfingosina 1-fosfato a un cultivo de células de la granulosa de bovino, muy similar a FSH, estimula la proliferación celular. Esto quiere decir que con esto se comprueba que efectivamente tiene efectos sobresalientes en el desarrollo folicular. Sin embargo, con estos resultados nos quedaba la pregunta de si FSH estimulaba la síntesis de esfingosina sinasa 1 a través de proteína sinasa A, que es finalmente la ruta clásica que se conoce de FSH, o a través de proteína sinasa C, porque si recuerdan, la síntesis de este esfingolípido depende de PKC. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue determinar si la síntesis de esfingosina 1-fosfato, aquí está, depende, ante el estímulo de la hormona folículo estimulante, depende de proteína sinasa A o proteína sinasa C, pues para tener la historia completa de estas evidencias. Por lo que la metodología de esta investigación fue obtener ovarios de rastro, evidentemente de bovino. Se hizo una disección de folículos de 4 a 7 milímetros de diámetro, se hizo un pool de células de la granulosa, se hicieron cultivos de células de la granulosa y fueron estimuladas con los siguientes tratamientos. Un tratamiento control con FSH con 2 diferentes concentraciones de un inhibidor de proteína sinasa A, nuevamente FSH, pero con un inhibidor, o más bien 2 dosis de un inhibidor de proteína sinasa C, y nuevamente FSH, pero con 2 diferentes dosis del inhibidor de adenilato ciclasa. Esto, una vez estimuladas las células, se obtuvo el medio para hacer una extracción de esfingolípidos y se determinó la concentración de esfingosina 1-fosfato mediante cromatografía de líquidos de alta resolución, y además se evaluó el número de células por la técnica de MTT. Estos fueron nuestros resultados. Vean, nuevamente tenemos que con la adición de 1 nanogramo por mililitro de FSH se incrementó la síntesis de esfingosina 1-fosfato, pero ¿qué sucede con los inhibidores? Lo que encontramos fue que respecto a FSH hubo una disminución en la síntesis de esfingosina 1-fosfato con el inhibidor de pKa 1 micromolar. Pero lo más interesante es que al adicionar 0.1 micromolar y 1 micromolar del inhibidor de proteína sinasa C, las concentraciones o la síntesis de esfingosina 1-fosfato fue totalmente más evidente. En el caso del inhibidor de adenilato ciclasa no se observaron diferencias significativas. Ok, disculpen, no se ven muy bien las imágenes, pero ¿cómo podemos explicar los resultados que les acabo de presentar? Bueno, pues habíamos mencionado que la síntesis o más bien la activación, la vía de señalización de FSH depende de una proteína sinasa A como ruta clásica. Sin embargo, ya se conocen evidencias de que hay un receptor en células de la granulosa de porcino acoplado a proteína GQ. La ruta clásica es proteína GS-PKA. Sin embargo, se tienen esas evidencias que hay un receptor acoplado a proteína GQ y esa es la vía clásica por la cual se puede activar una proteína sinasa C. Esto nos haría pensar que puede ser esta vía por la cual la proteína sinasa C pudo tener mayor efecto al poner un inhibidor y determinar las concentraciones de esfingosina 1-fosfato. Otras evidencias muestran que aunque sea o a través de la ruta clásica de FSH, se pueden activar fosfolipasas.
En la ruta de activación de la proteína sinasa C, previamente a esto es importante la activación de fosfolipasas. Entonces, esta es otra prueba de por qué podría estarse viendo una mejor respuesta al inhibir a la proteína sinasa C. Y otra, ya tenemos aquí, imagínense, 3, en las cuales menciona que aún con receptores acoplados a proteína GS, sabemos que la actividad depende de la subunidad alfa de esta proteína G. Sin embargo, la proteína beta y gamma de estos receptores están activando fosfolipasas y posteriormente una proteína sinasa C. Por lo cual, con este trabajo, yo les puedo decir que concluimos que la síntesis de esfingosina 1-fosfato mediada por la hormona foliculoestimulante en células de la granulosa de bovino, pues depende principalmente de proteína sinasa C y en menor medida de proteína sinasa A, como lo podemos ver en este esquema. FSH se une a su receptor, activa una proteína sinasa C en mayor medida y una proteína sinasa A en menor medida, las cuales probablemente están activando la enzima que se encarga de convertir esfingosina 1-fosfato, y con ello esfingosina 1-fosfato puede estar estimulando la proliferación y sobrevivencia, y con esto tenemos ya la historia todavía más clara de los efectos de este esfingolípido en el desarrollo folicular. Muchas gracias por su atención. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien tenga alguna. Sí. ¿Pusiste los inhibidores solo en un momento? O sea, pusiste el tratamiento y después me diste cuánto tiempo después o cómo fue? Normalmente el cultivo se estabiliza y después de esa estabilización se adicionaron estos tratamientos durante 12 horas. Evidentemente, células de la granulosa con el de pKa y con el de pKc, pero fueron 12 horas. ¿Sí, esa era la pregunta? Sí. ¿Qué pasa? ¿Has intentado ver qué pasa después con los folículos que ya dejarían de ser dependientes o serían dependientes en menor medida de FSH con ese sistema y vía de señalización? No, la respuesta es no, porque finalmente es una pregunta que nos hemos planteado, pero como en este caso queremos ver la respuesta solo de FSH, o sea, en etapas tempranas del desarrollo folicular, no los hemos dejado más tiempo. Los resultados que les presento, los pasados, el máximo de incubación de las células de la granulosa fueron 48 horas, si fueron un poquito más, pero vimos los mismos efectos, que incrementa la síntesis de esfingosina 1-fosfato. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues entonces agradecemos a la doctora Cindy por su participación y le hacemos entrega de su constancia. Adelante, atrás, para apuntar. Trata de que hacia acá, porque si no, no se ve. Y si cuando te faltan 3 minutos, te hago una señal de 3 minutos. El siguiente trabajo lleva por título Evaluación de diferentes macromoléculas sobre la maduración in vitro de ovocitos porcinos, a cargo de la médico Fátima Almaguer. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fátima Almaguer y es un honor presentarles evaluación de diferentes macromoléculas sobre la maduración in vitro de ovocitos porcinos.
Bueno, para comenzar tenemos que en la producción in vitro de embriones porcinos se emplea el uso de sistemas de medios de cultivo, definidos o semidefinidos, ya que van a eliminar factores desconocidos presentes en materiales biológicos, tales como el líquido folicular, el suero fetal bovino o la albúmina sérica. Sin embargo, existen sustratos que pueden reemplazar a estos materiales biológicos en los medios de cultivo. Entre estos se encuentran el alcohol polivinílico, el ácido hialurónico, la albúmina sérica bovina libre de ácidos grasos, la albúmina recombinante, la polivinilpirrolidona y el suero sintético. Estudios previos realizados por Urban y colaboradores en el 2016 determinaron que la suplementación con BCA a estos medios disminuye el porcentaje de fertilización monoespérmica, siendo significativamente más bajo con PBA. Es decir, que la poliespermia aumentaba al suplementar BCA a los medios. De igual forma, la suplementación de BCA en el cultivo embrionario incrementaba el desarrollo hasta blastocisto, el número de células y disminuía los lípidos totales en comparación con la suplementación de PBA. Bueno, por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de BCA y PBA sobre la maduración in vitro de ovocitos porcinos. La presente investigación se realizó en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, ubicados en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En cuanto a materiales y métodos, tenemos que los ovocitos se obtuvieron a partir de ovarios de cerdas prepúberes, se aspiraron folículos de 3 a 6 milímetros de diámetro y fueron transportados en solución salina fisiológica. El líquido folicular se colectó en tubos de 15 mililitros, se colocó en un baño seco a 38 grados centígrados, se retiró el sobrenadante y se prosiguió con la búsqueda en un sistema de mantenimiento de ovocitos. Posteriormente se seleccionaron los complejos cúmulo ovocitos con un citoplasma granular, uniforme y rodeados de una masa compacta de células cumulares. Fueron cultivados en un sistema de medios para porcinos a 38.5 grados centígrados en una atmósfera de 5% de CO2 en aire y se evaluó el efecto de la suplementación de 0.4% de BCA o 3 miligramos por mililitro de PBA. Cabe mencionar que la maduración de los ovocitos porcinos va de 44 a 48 horas. Entonces, durante las primeras 22 horas agregamos lo que fue LH, FSH y AMP cíclico. A las 44 horas, a las 44 horas se retiró, se cambió de medio a sin hormonas. Y nuestros tratamientos que utilizamos fueron los siguientes. Teníamos nuestro medio de maduración, entonces teníamos nuestra molécula de BCA y nuestra molécula de PBA. Las primeras 22 horas se pusieron a madurar con las hormonas. Posterior a estas 22 horas se hizo un reacomodo en donde nuestros tratamientos se cambiaron de BCA a BCA, BCA con PBA y posteriormente PBA con PBA y PBA con BCA. Cabe mencionar que cada tratamiento constaba alrededor de 100 ovocitos. Bueno, se realizaron 4 repeticiones con cada uno de nuestros tratamientos y la evaluación de la maduración nuclear se realizó a las 24, 29, 34, 39 y 44 horas de iniciado el cultivo. Para esto, los ovocitos fueron retirados de sus células cumulares, se tuvieron que fijar con ácido acético al 25% en un periodo de 48 a 72 horas. Posterior a esto, se tiñeron con acetorceína en 45%. Y se hizo una solución de lavado y la evaluación, las variables que tuvimos, pues fueron ovocitos en estado maduro con presencia del primer cuerpo polar, ovocitos en proceso de maduración que se podían encontrar desde anafase 1 hasta metafase 2 y ovocitos en estados inmaduros con presencia de vesícula germinal donde podemos ver la disposición de los cromosomas en forma de herradura o de gancho. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, los datos se sometieron a un análisis de varianza para un diseño completamente al azar usando el procedimiento SAS.
Bueno, en cuanto a los resultados, podemos observar en la figura 1 que no hay diferencias significativas en ninguno de nuestros tratamientos, ni medido de las 24 a las 44 horas. Esto fue en cuanto a vesícula germinal. En la figura 2 podemos observar observar el porcentaje de ovocitos maduros, donde diferentes superíndices nos van a indicar una diferencia significativa entre tratamientos. Bueno, aquí podemos observar que entre el tratamiento de BCA más PBA contra el tratamiento de BCA más BCA hubo una diferencia significativa, teniendo un 55% de BCA más BCA contra un 75-76% de PBA más PBA. Bueno, en la figura 3 podemos observar el porcentaje de ovocitos en proceso de maduración, encontrando diferencias significativas a las 29 horas y a las 39 horas iniciada la maduración, en donde podemos encontrar pues diferencias significativas en los tratamientos de BCA más BCA y contra el tratamiento de PBA más BCA. Y a las 39 horas la diferencia se encontró en el tratamiento de BCA más BCA contra el tratamiento de BCA más PBA. Bueno, esto nos indica que el uso de macromoléculas pues no ejerce un efecto significativo en la maduración nuclear. Sin embargo, pues se requiere la realización de más estudios para determinar el efecto de la suplementación de estas macromoléculas en el medio de maduración sobre la fertilización y desarrollo embrionario. Es decir, por el momento no vimos nosotros como un efecto en cuanto a la maduración nuclear o citoplasmática, pero posiblemente se pueda ver reflejado cuando estas macromoléculas se adicionen al medio de maduración y o fertilización y se pueda ver en el desarrollo embrionario, en la cantidad de lípidos, en el número de células totales, etcétera. Bueno, en cuanto a las implicaciones, pues el aumento de la eficiencia de los sistemas de producción in vitro a través del uso óptimo de estas macromoléculas, pues puede aportar una mayor producción de embriones y con ello de mejor calidad. Finalmente, se agradece y se hace un reconocimiento a la empresa Pigameds por la donación del material biológico y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien desea preguntar algo. Nada más una pregunta. Las bases para elaborar el medio de maduración, ¿el IBM es el mismo de cerdas que utilizan para bovinos? Completamente diferentes. Pero bueno, por las siglas. Ok. Pero, o sea, para elaborarlos a nivel bioquímico, o sea, para elaborar todo el medio de maduración es completamente diferente. Lo que se busca aquí, pues obviamente es que sea lo más parecido a lo que se puede encontrar en el tracto reproductor de la cerda. Entonces son completamente diferentes los componentes que se van a encontrar en un bovino a una cerda y la receta pues es parte del centro y pues no la puedo revelar, pero sí son completamente diferentes. Todo va debido a pero pues sabemos que se necesita de energía, de vitaminas, minerales, etcétera. Nada más aquí hago un pequeño comentario. Esos medios los denominamos así de manera literal. Tienen otro nombre, pero como están en proceso de registro de patente, no podemos aún liberar eso. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos la participación de la médico Fátima y le hacemos entrega de su constancia.
Bien, para las siguientes ponencias, no sé si alguien se encuentra aquí de las siguientes 3 ponencias, ¿sí? No sé, ya tenemos ¿es la última? De las 2 restantes, ¿hay alguien de aquí presente? ¿Sí? Ajá. La penúltima. Creo que no está esta. Esta es la última y esta es esta. No sé, no tienes problema, pues podemos adelantarla. Si es ¿sí? Y tú eres la última, ¿verdad? Sí. Adelante, más el señalador, solo que cuando lo vayas a cambiar, la puedes dirigir hacia la computadora porque faltando 3 minutos, faltan 3 minutos y si tienes algún problema, pues ya, para presentarte como la maestra, Diana. Bien, como no está nadie de la siguiente presentación, nos vamos a tomar la libertad de pasarnos a la que sigue. A continuación, tenemos el trabajo expresión de ARN mensajero del sistema BGF y su relación con la expresión de ARN mensajero de RKP y SF1 y CLK. SRSF6 en células de la granulosa de folículos sanos y atrésicos de bovino a cargo de la maestra Diana Sandoval. Zamora, perdón. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre la participación del sistema BGF en células de la granulosa de folículos sanos y atrésicos de bovino. Bueno, un poquito sabemos que el sistema, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el gen está compuesto por 8 exones dividido por 7 intrones, a partir de los cuales se generan hasta 12 isoformas con actividad diferente. Si el corte y empalme... Si el corte y empalme se realiza en el exón 8A, va a generar proteínas con diferente número de aminoácidos con características angiogénicas, favoreciendo la migración, proliferación y sobrevivencia celular. Por el contrario, cuando el proceso de corte y empalme se realiza en el exón 8B, se van a sintetizar isoformas con el mismo número de aminoácidos que las isoformas angiogénicas. Sin embargo, estas isoformas tienen la característica de actuar como inhibidores competitivos de las isoformas angiogénicas, por lo cual se le conoce como inhibidores competitivos o isoformas antiangiogénicas. Sin embargo, no se sabe específicamente qué es lo que regula el que se dé la síntesis de unas u otras isoformas, específicamente en células ováricas. Sin embargo, en tejidos cancerosos se ha observado la participación de unos factores de splicing ricos en serina y unas proteínas sinasas que favorecen el corte y empalme en el exón 8. La proteína sinasa SRPK1 va a fosforilar al factor de splicing rico en serina 1 y este va a elegir el sitio de corte y empalme 8A, favoreciendo así la síntesis de isoformas angiogénicas. Por el contrario, la enzima CLK va a fosforilar al factor de splicing
SRSF6, y con lo cual este va a elegir el sitio distal del exón 8B, favoreciendo la expresión de isoformas antiangiogénicas. Por otro lado, para que estas isoformas puedan llevar a cabo su actividad biológica, lo hace por medio de la unión con su receptor tipo tirosina sinasa. De estos receptores tenemos dos isoformas, bueno, dos receptores de membrana, de los cuales el receptor 1 se conoce como, es el que tiene menor actividad biológica, por lo tanto se ha considerado como parte de los receptores antiangiogénicos, aunque como tal pues no lo es. Por otro lado, el receptor 2 es el que tiene la mayor actividad biológica, ya que favorece la permeabilidad, supervivencia y proliferación celular. A partir de estos receptores de membrana, por otro proceso de corte y empalme, se van a generar isoformas solubles, los cuales van a carecer de la región intramembranal e intracelular, con lo cual permanecen en el citoplasma, y estos receptores, una vez que se unen al ligando, se va a ver inhibida toda esta actividad o toda esta señalización intracelular, por lo cual se ve inhibida la actividad biológica de VEGF. De esta manera tenemos que el sistema VEGF está conformado tanto por ligandos como receptores con actividad angiogénica y antiangiogénica. Y bueno, la participación del factor de crecimiento endotelio vascular ha sido ampliamente estudiada en nuestro laboratorio. Y este factor se ha conocido como un factor altamente angiogénico. Sin embargo, en células de la granulosa se ha observado que favorece la proliferación y citoprotección de células de la granulosa. Además, se ha observado que cuando se inyecta fragmentos de este gen intraovárico, aumenta el número de folículos preovulatorios, disminuyendo el número de folículos atrésicos. Por el contrario, cuando se inyecta un antagonista de VEGF, pasa todo lo contrario, hay una pérdida de la vascularización, el cual está asociado a un proceso de atresia. Bueno, debido a todos estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue investigar la relación entre las isoformas A y B, los receptores de membrana y solubles, así como la participación de los factores de splicing y sinasas, que regulan la síntesis tanto de isoformas A como B en folículos sanos y atrésicos de bovino. Para esto se obtuvieron ovarios de vacas sacrificadas en un rastro municipal del Estado de México, ovarios que tuvieran cuerpos lúteos visibles, y por medio de ultrasonografía se identificaron y clasificaron los folículos en medianos y grandes, con un diámetro mayor a 9 milímetros, y posteriormente se obtuvo el líquido folicular para cuantificar la relación hormonal estradiol-progesterona, y posteriormente se obtuvieron las células de la granulosa para cuantificar el ARN mensajero del sistema VEGF, así como de las proteínas, sinasas y factores de splicing que regulan la síntesis de cada uno de los ligandos. Y esto se realizó por PCR tiempo real. Bueno, como análisis estadístico, para conocer la expresión conjunta de los genes estudiados, si ésta dependía del estatus del folículo, se realizó un análisis de varianza multivariado y se estudiaron las asociaciones lineales entre la expresión de parejas de los genes estudiados, transformados, y se evaluó el efecto de la salud del folículo. Y finalmente, con el objeto de estudiar la acción conjunta de los genes, se realizó un análisis de componentes principales. Bueno, como primer resultado tenemos la expresión de los ligandos de VEGF, en el cual vemos que las isoformas 120A, 164 y 120B
existe una mayor expresión en folículos sanos en comparación con los folículos atrésicos. Ahora bien, yo les presenté una lista de isoformas, de las cuales 120A, 120 y 164 son las más abundantes y las de mayor actividad. Por lo tanto, fueron las que se cuantificaron en este estudio. Y observamos que hay una expresión de igual manera en folículos sanos. Y otro resultado importante es que no hubo diferencias entre estatus folicular, ni en las enzimas, ni factores de splicing, así como en los receptores 1, soluble 1 y receptor 2. Sin embargo, aquí algo muy interesante es que la expresión del receptor soluble 2, recordarán que el receptor 2 es el que tiene mayor actividad biológica, y el receptor soluble 2 es el que hubo una mayor expresión en los folículos atrésicos en comparación con los sanos. Y finalmente, otro resultado importante es que hubo diferencia significativa entre folículos atrésicos, folículos medianos y folículos grandes. Además, en este trabajo se realizaron las correlaciones entre las isoformas A respecto a sus proteínsinasas y factores de splicing. Por ejemplo, aquí tenemos 120A y su relación con la enzima SRPK y el factor de splicing 1, donde observamos que hay una relación muy fuerte entre una relación positiva entre la isoforma y su enzima y factor de splicing. Respecto a la isoforma 164A, observamos de igual manera una relación positiva. Una relación positiva entre la isoforma y sus proteínas sinasas y factores de splicing. Y la isoforma 120B, de igual manera, respecto a la proteinsinasa, a la CLK y al factor de splicing 6, también existe una relación positiva y no existiendo diferencia entre folículos sanos y atrésicos. Y finalmente, en el análisis de componentes principales, observamos que el porcentaje de variación es explicado en un 75% por dos componentes principales, en el cual el primer componente principal está dado principalmente por los ligandos, factores de splicing y proteínas sinasas. Y por otro lado tenemos el componente principal 2, el cual está dado o explicado principalmente por los receptores. Ahora, cuando el estatus folicular es añadido al análisis de componentes principales, observamos de igual manera cómo se generan de igual manera, no afecta el componente principal 1, sin embargo, sí afecta al componente principal 2, quedando fuera el receptor soluble 2, lo cual corrobora los análisis anteriores. Recordarán que el soluble 2 fue el que fue diferente en folículos atrésicos respecto a los sanos. Bueno, ahora bien, como les comenté en un principio, de las isoformas, respecto a las isoformas, tenemos que las isoformas A están favoreciendo la migración, proliferación y sobrevivencia de células de la granulosa, lo cual nos haría pensar que están favoreciendo el desarrollo folicular, contrariamente a lo que pasaría con las isoformas B. Bueno, aquí hubo un pequeño error, era 120B. Y 164B, debido a que actúan como inhibidores competitivos, pues esperaríamos que hubiera una mayor expresión en folículos atrésicos, ya que diversos autores comentan que debe de existir un equilibrio entre las isoformas 120A, isoformas A respecto a las B. Entonces, esa era parte de nuestra hipótesis. Sin embargo, observamos que no.
Encontramos nosotros que en folículos sanos existe un mismo patrón de expresión, tanto para las isoformas A respecto a las B. Con lo cual, pues bueno, se identificó 164B, sin embargo no se encontraron niveles detectables. Entonces, ¿qué está pasando con 164B? Probablemente 164B es el que esté regulando la acción biológica de BGF, dejando disponible mayor cantidad de 164A y se una al receptor 2, favoreciendo así la salud del folículo, ya que también se ha demostrado que de las isoformas, 164 es la más potente y de la de mayor actividad, ya que inhibe la apoptosis y favorece la proliferación celular. Ahora, respecto a los receptores, en las primeras diapositivas también les comenté que de los receptores, el receptor 1, como es el de menor actividad, también está relacionado con el proceso de atresia, al igual que los receptores solubles, tanto 1 como 2, y lo cual estaría favoreciendo al proceso de atresia. Y el único que estaría favoreciendo el proceso de salud sería el receptor 2. Entonces, eso era como lo que esperábamos. Sin embargo, nuestros resultados reportan que el receptor 2 soluble es el que está de alguna manera regulando el proceso de atresia y que ese cambio en la expresión del receptor de membrana respecto al soluble está participando en el proceso de atresia. Finalmente, como sucede en tejidos cancerígenos, observamos la presencia y la participación probable en la regulación de las isoformas de BGF. Y bueno, finalmente, con este trabajo se demuestra la expresión de estos factores de splicing, así como de sus enzimas y su posible participación en la regulación de los ligandos de BGF en células de la granulosa de bovino. Y además se muestra la importancia que tiene el receptor de BGF2 soluble en la regulación de la salud folicular. Sería todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si es que las hubiese. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El receptor, el 2, lo encontraste en mayor cantidad en los folículos atrésicos, no el soluble, sino el otro, el de membrana. No, el de membrana es como una regulación. En folículos sanos hay una mayor expresión del de membrana 2 y disminuye el Soluble. Sí, es que pensé que era una duda, porque en tus resultados no sé si habías, entendí pues que era el de membrana y entonces no me cuadraba esto justamente. Uh-huh. Y eso fue lo que tuviste. Bien, pues agradecemos la ponencia de la maestra Zamora y le hacemos entrega de su constancia. Sí. Hacia adelante, el apuntador, solo que hacia atrás, hacia adelante, apuntador, y si nos puedes ayudar a dirigirla cuando la vayas a pasar. Faltando 3 minutos, te damos una señal por ahí de que te hacen falta 3 minutos y así tienes ahí.
Bien, pues la siguiente y última ponencia lleva por título Respuesta del glutamato monosódico y reconstituyentes energético y proteico en la actividad folicular ovárica en cabras, a cargo de Gloria Fernanda Álvarez Cardona. Hola, buenos días. Como ya les dijeron, mi nombre es Gloria Fernanda y les voy a explicar sobre el trabajo que estoy realizando en la maestría interinstitucional en producción pecuaria. Es mi trabajo de tesis y pues lleva el nombre de Respuesta del glutamato monosódico y reconstituyentes energético y proteico en la actividad folicular ovárica en cabras. Se conoce como caprinocultura a la crianza de caprinos. Es una actividad bastante extendida en el territorio mexicano y en el mundo. Predomina el poco o nulo uso de tecnología. La población caprina en México es aproximadamente de 8.74 millones de animales y el estado de Guanajuato, que es de donde yo soy, es el segundo lugar en la producción de leche y el 10º lugar en la producción de carne. Entonces es una industria que poco a poco está ganando bastante auge en el estado. Bueno, como ya les comenté, el segundo lugar en producción de leche y el 10º en producción de carne. En los últimos estudios han tendido al mejorar la eficiencia productiva de los rebaños de una manera técnica y económica. Una de esas maneras ha sido mediante el uso de neurotransmisores a partir del suministro de aminoácidos que favorecen la secreción pulsante de GnRH, LH, y algunos de estos neurotransmisores es el glutamato, por mencionar algunos como el ácido aspartico y pero en este caso se usó el glutamato. La hipótesis que planteé en mi trabajo sería que la suplementación vía oral con glutamato monosódico y la acción de los reconstituyentes energéticos y proteicos, ambos reconstituyentes que tienen contenido de aminoácidos neurotransmisores, favorecen la actividad folicular ovárica en cabras. El objetivo es evaluar la actividad folicular en respuesta al glutamato y los reconstituyentes energético y proteico. El trabajo se realizó en el municipio de Irapuato, Guanajuato, cuyas coordenadas son las que vemos aquí. Tiene una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar, el clima es subhúmedo, la temperatura media es de 20.5 grados centígrados y la precipitación pluvial es de 692 milímetros por año. Se utilizaron 20 cabras nubia con una edad aproximada de 270 días y con un peso corporal de 24.85 al comienzo del experimento. El diseño fue completamente al azar. Se tuvieron 4 tratamientos en el que el 1 fue el testigo, el 2 fue con el glutamato, el 3 fue con el metabolase, que es el reconstituyente energético, y el 4 el aminolite, que es el reconstituyente proteico. Se tuvieron 2 suplementaciones, por eso es la dosis 1. Se fue un periodo de 21 días para cada uno de los tratamientos, para cada uno de los periodos experimentales, y lo único que cambió fue la dosis. En el tratamiento 1 la dosis fue de 500 miligramos por kilogramo de manera oral, y para las siguientes dosis fue de 250 miligramos, también ofrecido de manera oral, revuelto en el alimento. En el caso del metabolase y el aminolite fueron para la primera dosis 100 mililitros manera subcutánea cada tercer día, y para la dosis 2 fueron 250 50 mililitros igual cada tercer día a cada una de las cabras. Fueron 5 animales por tratamiento. Como les comenté, la metodología era medir el desarrollo folicular ovárico y se utilizó una ultrasonografía con un transductor transrectal de 7.5 MHz, y cuando se observaron los folículos se clasificaban en chicos, medianos y grandes para ver cómo era el desarrollo folicular. Los animales se pesaron una vez a la semana. ¿Para qué? Para
modificar la cantidad de glutamato en respuesta al aumento o la disminución de peso para ajustar la dosis. Bueno, los resultados previos que se tienen es que, por ejemplo, en el tratamiento 3 y el tratamiento 4 la respuesta fue mayor comparada con los otros dos. Esto para la dosis 1, que serían 500 miligramos por kilogramo de glutamato y 100 mililitros de los reconstituyentes aplicados cada tercer día. Vemos que en el caso del metabolase respondieron mejor para los folículos de 4.5 miligramos y en el caso del aminolite fue para los folículos mayores a 6. En el caso de la dosis de 250 mililitros también podemos observar que la respuesta fue mayor en el caso del metabolase con los folículos de 4 a 5 milímetros, y en el caso del tratamiento 4 en el caso de los folículos grandes respondieron mejor con el tratamiento del aminolite. Bueno, ya les comenté, la cantidad de folículos ováricos fue similar en los tratamientos. Las mayores diferencias se observaron en los folículos medianos y en los grandes con los tratamientos de metabolase y aminolite. Y pues no se observó una respuesta con la suplementación de glutamato monosódico. Bueno, comparándolo con otros trabajos, se puede observar que, a diferencia de lo que encontró Rodríguez Ferretis en 2013, que suplementó con propionato de calcio, ellos sí encontraron diferencia en el diámetro de los folículos medianos y grandes, pero en nuestro caso pues no encontramos diferencia. Y bueno, también se observa que la aplicación endovenosa de L-glutamina, que es el precursor del glutamato en el sistema nervioso, también mostró un incremento en la actividad ovárica en cabras adultas, cosa que pues hasta el momento nosotros no hemos encontrado. Y bueno, creo que hace un poco más falta estudios en este ámbito, tal vez por eso no sea que hayamos encontrado una diferencia con el glutamato. Bueno, como conclusiones, hasta el momento tenemos que suministrar aminoácidos neurotransmisores en los reconstituyentes energético y proteico de estos reconstituyentes comerciales, mejora la actividad ovárica y aumenta la cantidad de folículos ováricos mayores de 4 a 5 milímetros y mayores a 6 milímetros en las cabras novio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. Quizá la pregunta tiene que ver con un poco en la falta de interpretación. Tú me corregirás si es así. Tú estás, digamos, sugiriendo que los aminoácidos que estás aplicando van a tener un efecto a nivel central y que eso puede estar mejorando la actividad o el desarrollo folicular. Sin embargo, sabemos obviamente que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Sin embargo, la pregunta sería, por sus características físicas y químicas del glutamato, ¿podría estar atravesando la barrera hematoencefálica como para llegar a actuar a nivel central? Y lo mismo para los demás aminoácidos contenidos en los medicamentos. Perdón, disculpe. Sí. Bueno, según estudios que he leído, el glutamato lo ofrecemos de manera oral, entonces se metaboliza en el rumen, pasa y después ya el 90% de ese glutamato que se absorbió, bueno, que no se degradó en el rumen, pasaría hacia el hígado y ese se absorbería por la vía porta hacia sería para el cerebro, para el sistema nervioso central. Entonces, eso es como lo que buscamos. No se están midiendo los niveles que tiene en cerebro, sino solo si funciona de manera. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Ok. Ujú. Ujú. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va justamente enfocada a lo que te pregunta el doctor, porque evidentemente, por lo que nos mencionas, el glutamato o ese neurotransmisor estimula la síntesis de GNRH, ¿no? Y dado que no encontraste resultados favorables, digámoslo así, los que se pretendían haber encontrado respecto a glutamato y el desarrollo folicular, ¿cuál crees tú que sería la respuesta de por qué no se encontraron los efectos que esperabas? Y a lo mejor tiene un poco que ver con lo que te menciona el doctor. Una adecuada absorción porque no es posible atravesar la barrera macroencefálica, y otra sería tal vez la dosis, tal vez con una dosis mayor a los 500 miligramos, porque como tal, comparan con esa dosis eran como 1 gramo, 2, entonces tal vez la dosis no era la suficiente, entonces por eso creo que se deberían hacer más pruebas si se cree que sí se puede, como nosotros creemos que sí se puede, tal vez aumentar la dosis. Si aumentando la dosis tampoco funciona, pues sería algo así como de la absorción, que no es posible atravesar la barrera macroencefálica. No sé, ¿alguna otra duda? Además ¿por qué no consideras que puede estar, que lo que tú estás administrando, tu premisa es que va a actuar a nivel central, ¿no? Pero puede actuar a nivel local, muchas de las otras, por ejemplo, la energía que estás también administrando con puede estar actuando directamente a nivel folicular o a nivel ovárico, y eso te puede estar causando algunos de los resultados que tienes. Entonces, ¿por qué tienes esa premisa y cómo lo separarías de los efectos que no son a nivel central? Bueno, como les comenté, ahorita es el trabajo que estoy realizando y aquí solo les presenté lo que se observó por ultrasonografía. También hicimos muestreos de sangre para determinar el nivel de progesterona y poder hilarlo un poco, nada más que esos resultados aún no los tengo, no he podido hacer el análisis. Tal vez queremos ver con el nivel de progesterona si hubo algún cambio y poder ligarlo, pero esos resultados todavía no los tengo y por eso no los menciono. No, pero queremos medir también como la tasa ovulatoria y si influye de alguna manera con el desarrollo folicular, o sea, si llegan la mayor cantidad de esos folículos a término y no sé, por ahí. Ok, sí, perfecto. Bien, si no hubiese alguna otra pregunta, pues agradecemos la participación de Fernanda y le hacemos entrega de su constancia. Bien, con esta última plática damos por concluida la sesión de reproducción en endocrinología y les agradecemos a todos su asistencia. A las 12 les hago el recordatorio del cierre de la reunión en este mismo espacio. Gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Muy bien.